sesión. El Cuerpo Académico de Didáctica de las Matemáticas del Área Académica de Matemáticas y Física de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues les invita y les da la bienvenida a esta conferencia, a esta charla titulada Los problemas y el desarrollo de la matemática, observaciones al margen. El nombre de nuestro invitado el día de hoy es el doctor Juan Eduardo Nápoles Valdés, quien labora en la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina. Y bueno, en esta charla, él nos va a mostrar de alguna manera, pues, el legado histórico de los problemas matemáticos, ¿no? Y su significado. Y ese significado que es importante tanto para la matemática como para la filosofía de la matemática y de las ciencias afines. Y bueno, pues sin más, yo me voy a permitir, antes de darle la palabra a nuestro invitado, de brevemente mostrarles algunos datos acerca de su currículum vitae. El doctor Juan Eduardo es graduado de licenciado en educación con especialización en matemáticas en el año 1983 y cursó también pues, dos especialidades afines. Terminó asimismo el doctorado en ciencias matemáticas en el año 94 en la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, y en el 97 fue elegido presidente de la Sociedad Cubana de Matemáticas y Computación hasta el año 1998, cuando él fija su residencia en Argentina. Y bueno, a partir de ahí también él ha dirigido carreras y tesis de posgrado en Cuba, en Argentina, ha ocupado asimismo algunos cargos de gestión en algunas universidades, tanto cubanas como argentinas, y ha participado en diversos congresos científicos, en eventos académicos diversos, y ha publicado también varios de sus trabajos en revistas científicas especializadas. Algunos de los temas que él trabaja pues son acerca precisamente de ecuaciones diferenciales ordinarias, de la educación matemática en general, la resolución de problemas, la historia y la filosofía de las matemáticas, entre otros. Por su labor docente e investigativa, pues ha recibido algunas distinciones, tanto en su país natal como en Argentina. Y bueno, pues los dejo a continuación con nuestro invitado el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Agustín, Marco y por supuesto los presentes. En realidad estuve hablando con muy poco también, pero con un par de profesores que entraron, digamos, antes de la hora y estábamos comentando cuestiones que hacen a la vida misma más que cuestión técnicamente precisa de investigación. Pero les decía que para mí es un alto honor estar con ustedes porque yo creo mucho en el trabajo en equipo, en el trabajo en red. Creo que eso nos beneficia mucho a nosotros, sobre todo porque nosotros tenemos que suplir algo que a lo mejor los países del llamado primer mundo tienen, que es recursos. Entonces, nosotros que estamos en países con economía, no vamos a decir exactamente críticas, pero por lo menos en malas situaciones. Entonces, creo que eso lo podemos suplir con nuestro ingenio y, por supuesto, trabajando en equipo. Así que les agradezco mucho la invitación que me hizo Marco. En realidad, yo hablé con él porque me llamó la atención el trabajo que hacen y me parece una loable tarea y quise poner mi granito de arena también para contribuir a lo que ustedes hacen. Muchas gracias. Así que, bueno, por supuesto, después podemos seguir conversando, obviamente. Bueno, como decían, este es el título de la... No vamos a decir de la conferencia, sino más bien de una charla informal entre colegas. No importa si hay estudiantes o no graduados todavía exactamente. Más tarde o más temprano van a ser nuestros colegas en el sentido estricto de la palabra. Y creo que es mejor un marco distendido ante que una formalidad excesiva que puede cortar, digamos, las ideas. Si bien lo lógico es que esperen al final normalmente uno lo que hace es esperar al final para hacer preguntas, si hay algo que les parece que amerita que se
dilucide en ese momento, me lo dicen y hablamos. No hay ningún tipo de problema. ¿Vieron? Bueno, de vuelta les reitero las gracias por la invitación. Además, es muy interesante. Elegí este logo porque Marco me mandó varios logos, porque además yo nací en el 61, así que me pareció muy buena el logo de los 60 años. Bueno, problema. Cualquier persona te va por la calle o en cualquier situación, digamos, de la vida diaria, le pregunta si tiene problemas y la gente te va a decir, sí, tengo cantidad de problemas, o no me alcanza el dinero, o no sé qué hacer, o tengo problemas de salud. Obviamente uno se da cuenta que este tipo de problemas no es exactamente el problema que nos interesa en la educación matemática, pero comparten rasgos comunes. Antes de pasar en concreto a hablar de los problemas, uno de los libros, de hecho, ya hace un tiempo escribí un trabajito sobre la utilización de los recursos literarios en la enseñanza del análisis matemático 3, y uno de los libros que creo que son fenomenales, el de Alicia en el País de las Maravillas. Ustedes saben, escrito precisamente por un profesor de lógica. Por eso es tan interesante analizar el razonamiento, en particular el del gato, ¿verdad? El gato de Chester. Y Alicia en una de esas partes le dice, le pregunta qué camino debe tomar para salir del lugar donde está. Y el gato le dice, pero eso depende a donde quieras llegar. Y le dice, no me importa mucho dónde. El gato le dice, pues si no te importa a dónde vas, lo único que tienes que hacer es caminar en cualquier dirección, vas a llegar a algún lugar. Bien, esto lo uso en un par digamos, de motivos distintos. Por un lado, que si no tienes claros los objetivos, sobre todo esto cuando doy algún tipo de materia como metodología de investigación y maestría, esas cosas, si no tienes claro el objetivo tuyo, es como que estás caminando en cualquier dirección. Y sí, puedes llegar a algún lugar, pero puede ser totalmente lejos a donde tú te habías planificado. Y por supuesto, el recíproco. Si sabes a dónde vas, entonces ya sabes cuál es la dirección en la que tienes que caminar. Por eso me parece siempre apropiado hablar de este tipo de conversación entre el gato y Alicia. Es en el capítulo 6, como ven ahí debajo, ¿verdad? Bueno, la matemática. Brevemente, creo que no sé si ya nos está compartiendo la pantalla porque no lo aprecio aquí. Chéquenlo, por favor. A ver, ¿me confirman? Perdón. No, aún no la vemos, doctor. No. Bueno. A ver, vamos a ver qué hago. A ver. ¿Y ahora? Ahora sí, muy bien. ¿Saben qué? Cuando salí volví a entrar. Ese fue el problema. Bueno. No creo que haga... Bueno, esta es la frase que estaba yo comentándoles, ¿verdad? Igual, yo no me acuerdo si le mandé a Marcos la presentación, pero igual cuando termine le envío la presentación o le comparto. No hay mucha dificultad en eso. ¿Oyeron? Gracias, doctor. Bueno, no hay problema. La matemática tiene una característica que la hace, si bien uno puede decir todas las ciencias, sí, todas las ciencias tienen este carácter bifronte, por decirlo de alguna manera, pero en la matemática estas dos características están exaltadas al máximo. Por un lado, nosotros tenemos construcciones teóricas que son pertenencia incluso de grupos realmente pequeños a nivel mundial.
no sé, geometría algebraica y cosas así tan específicas que realmente, si usted no está en esa área, realmente no entiende de lo que están hablando. Eso es uno de los casos, que hay muchos, pero ese es uno de los casos. Y por el otro lado, la sublimación de las aplicaciones. Fíjense que las ciencias económicas en los últimos 40 años, 50 puede ser, ha tenido una penetración de las ideas matemáticas realmente excepcional. En 1997, el premio Nobel de Economía se lo dan a un trabajo que es puramente matemático con derivada fraccionaria. O sea, estamos hablando de una cuestión que para los economistas comunes y corrientes pueden que no estén muy claro eso, pero realmente la universalización de las aplicaciones en la matemática es realmente en todas las áreas. No hay una ciencia hoy en la cual no podamos decir que no esté penetrado por las ideas matemáticas. Y el desarrollo de la matemática también tiene sus propias características. Obviamente, en muchas ciencias hay este tipo de desarrollo, pero en la matemática, como les decía, es donde se percibe con una gran fuerza. Por ejemplo, el desarrollo progresivo. Es decir, usted se da cuenta que hay direcciones, áreas matemáticas en las cuales se acumulan cotidianamente o progresivamente conocimientos y van formando un corpus teórico cada vez más sólido. Hay otros tipos por ejemplo, puede ser el desarrollo, digamos, de la geometría analítica o cualquier otra rama clásica, digamos. Todavía se agregan algunos detallitos, cosas así, pero siempre progresivamente. Hay otras áreas en las cuales estos escalones, en realidad, matemáticamente esto está incorrecto, porque las barras verticales no deberían estar, pero como a veces les hablo a otros no matemáticos, se los aclaro también, pero para que tengan una idea de que se le llama función escalonada. ¿Por qué se le llama función escalonada? ¿Verdad? Bueno, pero ya ustedes saben que estas barras verticales no van. Es decir, pues en un área de la matemática de momento se produce un avance, se encuentra algo que da un salto de calidad en esa misma área. Si me refiero al mismo cálculo fraccionario que hablé ahorita, en 1967, hasta ese momento se conocía una sola derivada fraccionaria clásica, que era la de Riemann-Liouville. En 1967, Caputo da otra formulación y eso abre una nueva dirección de trabajo, da un salto de calidad en el cálculo fraccionario. Por eso ahí tenemos un desarrollo, o sea, tenemos un brinco y se produce un desarrollo, es decir, un salto finito, obviamente, si yo uso las nociones de continuidad. Y el tercer gráfico, también en la matemática hay desarrollo, o sea, hay saltos en cortadura, en la cual llega un momento en que esos conocimientos que se acumularon progresivamente dan origen a una revolución y hay un salto totalmente nuevo. El ejemplo más clásico es el de la geometría no euclidiana. Bien, sí, se abrió toda una nueva dirección, toda una nueva ciencia o una nueva área, digamos, dentro de las matemáticas. Estos tres desarrollos, no todas las ciencias, por la edad o por lo que sea, no todas las ciencias son tan fáciles de percibir. Bueno, esta es la periodización más utilizada en la historiografía de la matemática. Esta periodización y prácticamente casi todas las que aparecen en los libros de historia de la matemática, dije casi todas, no todas, tienen un defecto subyacente y es que el hilo cronológico,
los puntos de referencia están todos en Europa. Es decir, tiene un sesgo eurocéntrico que no necesariamente dice del desarrollo de la matemática en nuestra aldea global. Por eso es que este tipo de periodización yo considero, yo solo no, muchos historiadores de la matemática consideran que no es el más correcto. Yo creo que si yo me pongo a analizar las distintas civilizaciones, digamos, Mesopotamia, Egipto, precolombina, China, la India, la anterior periodización referida a Europa, o los árabes, los mismos árabes, no hablan bien claro de cuál es el estadio de esa civilización. Pero utilizando los problemas, yo sí puedo establecer una periodización que es muy fácil, entonces, clasificar cualquier civilización desde el punto de vista matemático por los logros que ella tuvo. La primera etapa, que obviamente todas las civilizaciones pasaron por ella, son los problemas de conteo y reparto. El segundo es problemas con magnitudes constantes. El tercero, problemas con magnitudes variables. Y la cuarta etapa es problemas con objetos abstractos. Obviamente ustedes se darán cuenta que no todas las civilizaciones llegaron a la tercera y a la cuarta etapa, por diversos motivos. A los mayas porque los mataron, los españoles llegaron y jodieron todo y no dejaron seguir desarrollándose. Al respecto, un detalle interesante de los mayas no conocían la rueda. Por tanto, ya todo esto es especulación, conjetura, pero después les voy a poner un detalle adicional. Hubiera sido interesante analizar la geometría de los mayas y la mecánica clásica de los mayas que no tenían rueda. Porque nuestra geometría clásica es círculos y segmentos, o rectas, como quieran decir. Por lo tanto, los mayas se habrían encontrado en la necesidad, potencialmente, obviamente, si los hubieran dejado vivos, de desarrollar una geometría totalmente distinta a la nuestra. Y, por supuesto, una física clásica también totalmente distinta a la nuestra. El detalle adicional que les quería poner es que en el libro de Wells, La Guerra de los Mundos, los marcianos que invaden la Tierra tampoco conocían la rueda. Y sus principios, o sea, sus mecanismos, sus dispositivos, todos eran con trípode. Y recuérdense que 3 puntos determinan un plano. Por tanto, la estabilidad estaba garantizada, pero es totalmente distinto sus principios a los nuestros. Cosa que por eso despierta la idea de que a lo mejor los mayas hubieran logrado algo bastante interesante si hubieran podido terminar con digamos, seguirse desarrollando. Bueno, por otra parte, la historia de la matemática siempre ha estado vinculado a la resolución de determinados problemas. No solo a problemas, ustedes lo saben, bien, pero como nosotros no estamos centrados en problemas, y de hecho, por ejemplo, yo puedo considerar cualquier teorema, o sea, demostrar un teorema es per se resolver un problema. Bien, entonces, por eso es que creo que los problemas pueden dar mucho a la comprensión primero del desarrollo de la matemática y después quizás, yo estoy seguro que sí, para resolver problemas de aprendizaje de nuestros estudiantes. Bueno, recuérdense que al final lo que yo quiero es no solo ilustrar cómo han interactuado o cómo se ha desarrollado la matemática en nuestra interacción con los problemas, sino además poder clasificar los problemas aún de áreas disímiles teniendo una cierta matriz, ¿verdad? Pero eso va a ser al final. Bueno,
hay problemas que están en el origen del desarrollo de las matemáticas. Obviamente, algunos problemas han provocado la aparición de nuevas ramas en la matemática, otros han provocado rupturas epistémicas y los hay incluso que han provocado crisis en los fundamentos de la matemática. El tercero y el cuarto pudiéramos pensar que son parecidos, pero no. El tercero es una cuestión filosófica y el cuarto es una cuestión técnica puramente. Bueno, estos son digamos, los problemas, dos de los ejemplos más sencillos que yo puedo poner de problemas que están en el origen del desarrollo de las matemáticas. Por supuesto, los primeros, los que están vinculados a la vida socioeconómica y, por otro lado, ya un problema un poco superior porque trabajan con magnitudes constantes, es los tres problemas clásicos de la matemática griega. Porque recuérdense que por un lado yo tengo la etapa en la que está la civilización y por el otro tengo la naturaleza de los problemas que se están resolviendo. Bueno, por diversos motivos, la matemática griega, junto con su filosofía, es la que se ha impuesto a lo largo de todo el desarrollo de la humanidad. Bueno, todo el largo no, sino desde que Europa se convirtió para decirlo de alguna manera, en el centro del mundo, obviamente según los propios europeos. Bueno, acá están las principales ciudades griegas, todos ellos hay matemáticos y quizás una de las cosas que debemos entender de por qué los griegos pudieron llegar al lugar donde llegaron es, recuérdense que los griegos, en el sentido estricto de la palabra, no trabajaban. Es decir, la sociedad griega, cuando yo digo que los griegos no trabajaban, voy a ser más preciso. La sociedad griega tenía esclavos, tenía hombres libres, pero que no eran ciudadanos, alfareros, comerciantes, qué sé yo, y tenía los ciudadanos que eran los que votaban. Estos ciudadanos tenían tiempo e invertían su tiempo en discusiones, en formular ideas, proposiciones, teorías, y eso obviamente significó mucho en la historia del hombre, pero no es la única manera de pensar a lo largo del tiempo. De hecho, un poco más adelante vamos a ver algunas otras cosas. Bueno, los tres problemas clásicos, fíjense que la imposibilidad de resolución de esos problemas clásicos por los griegos radican todos en el mismo meollo del asunto, que es la construcción de números irracionales, o mejor dicho, la consideración de un nuevo tipo de números que eran los inconmensurables en el sentido técnico que ellos usaron. No irracional, porque el término irracional, para hablar con propiedad, solo podemos aplicarlo después que Peano terminó la fundamentación del análisis, o de R, perdón, fines del siglo XIX, principios del XX. Y estos tres problemas fueron muy fecundos porque los intentos de resolución también provocaron, digamos, avances en la matemática. En particular, la cuadratura del círculo es interesante. Ustedes saben que anteriormente Hipócrates había cuadrado las lúnulas. Y la lúnula es ni más ni menos que una región que es la diferencia entre dos círculos, ¿verdad? Entonces, probablemente, porque nunca está claro desde el punto de vista matemático cómo puede haber surgido un problema tan antiguo, probablemente los griegos dijeron, caramba, se puede cuadrar la lúnula, que es la diferencia de círculos. ¿Por qué no se va a poder cuadrar el círculo? Claro, en realidad, cuando ustedes analizan lo que hizo Hipócrates de aquí, ustedes se dan cuenta que el irracional, el pi que está allá, desaparece cuando yo trabajo
en el proceso de resolución, mientras que el pi de acá no desaparece nunca, por eso la imposibilidad de resolución. Bueno, de estos problemas que está acá, probablemente el más famoso es el de los 7 puentes de Königsberg, que dio origen él solo a 2 teorías o a 2 ramas matemáticas, como fueron la topología y la teoría de grafos, vinculadas obviamente, ya que estamos hablando terminamos de hablar de los griegos, Euler, que también le decían el rey Midas de la matemática, porque todo lo que tocaba lo convertía en oro. De hecho, uno se pone a analizar los trabajos de Euler y uno dice, realmente era una capacidad fenomenal para que las cosas no le salieran mal. Porque el problema de Basilea, cuando él lo resuelve, en realidad aplicó una propiedad que ni siquiera él la fundamentó, pero le salió bien porque era Euler. O sea, todo lo que hizo tenía la rara capacidad de que le salía bien, no importa lo que fuera a hacer. Bueno, el más prolífico de los autores matemáticos y además muy, muy amplio, trabajó en tantas direcciones que es realmente difícil encasillarlo en un área matemática. Y bueno, hay muchas razones para un fenómeno como Euler. En particular, dicen que tenía 2 razones básicas. Era su gran poder de concentración y una memoria fenomenal. De hecho, ya estando ciego, divertía a los nietos contándoles, o narrándole las actas de lo que se trató en determinado día en la Academia de Ciencias, en fin, realmente era muy, muy interesante este aspecto. Y el de la concentración, él trabajaba aún cuando los nietos, porque había varios gatos en su casa, lo molestaban, le pasaban por encima, no paraba ni para almorzar. Después, cuando pierde la vista, bueno, sí, ya es un poco distinto el ritmo, pero igual siguió siendo descomunal. Bueno, este es Königsberg. Después se llamó Kaliningrado. Recuérdense que en los idiomas eslavos, grado significa ciudad. Y Kalinin era un dirigente del Komsomol leninista, o sea, de la juventud comunista de los bolcheviques, que muere, digamos, da la vida por la revolución unos años antes, y le pusieron su nombre a esta ciudad después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Rusia, o sea, la Rusia soviética, recupera los terrenos que había perdido después de la Primera Guerra Mundial, pero bueno, eso nos va a alargar demasiado. Este es el río Plehel, hay 7 puentes, bueno, en concreto había 7 puentes, aquí están marcados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me falta uno que no estoy viendo. Bueno, y el problema que era una discusión, para hablarlo lisa y llanamente, una discusión de gente que tomaba, si se podían circular, de tabernas, si se podía circular por esos 7 puentes sin pasar 2 veces por el mismo lugar y recorrerlos todos. Sí, había apuestas al respecto. Euler demuestra que era imposible efectuar ese recorrido. Aquí están los 7 puentes. Efectuar ese recorrido porque, y define caminos eulerianos, todo. Este es hoy, quedan solamente 4 de los puentes. 4 de los puentes quedan solamente hoy. Ya, los otros fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y les decía que desde el punto de vista de la matemática, la resolución de este problema provocó que aparecieran 2 nuevas ramas: la teoría de grafo y la topología. Bueno, dentro de los problemas que han provocado rupturas epistémicas, obviamente el más famoso de los que está acá, las geometrías no euclidianas,
O, si prefieren, podemos hablar de hallar la solución para la ecuación general de quinto grado. Imagínense ustedes cómo puede haber sido de duro el choque cuando yo tenía fórmulas para resolver las ecuaciones de segundo grado. Después aparecieron fórmulas para resolver las ecuaciones de tercer y cuarto grado con todo aquello, digamos, para no usar el término problema, con todas aquellas discusiones y peleas que hubo en Italia por la fórmula de tercer y cuarto grado. ¿Qué es lo lógico si yo soy matemático? Y debe haber una fórmula para las de quinto grado. Bueno, esto fue un golpe muy duro cuando se demostró que efectivamente no había una fórmula cerrada, o sea, por cuadraturas no, una fórmula cerrada para hallar las soluciones de las ecuaciones de quinto grado. Bueno, la geometría euclidiana después vamos a volver, de hecho, más adelante. De los problemas que han abierto crisis en los fundamentos de la matemática, hay varios que pudiéramos hablar. Bueno, los inconmensurables, la aparición de los números que hoy llamamos irracionales en cuestiones diarias de los griegos, las sumas infinitas, el problema del quinto postulado, bueno, la teoría del límite, los conjuntos infinitos, no tanto en sí los conjuntos infinitos, sino el tratamiento del infinito actual por un lado y por el otro de los cardinales transfinitos. Hay dos cosas ahí metidas dentro de la misma dificultad. Y por supuesto el teorema de los cuatro colores, que quizá uno crea que no es tan importante. Bueno, ¿por qué el de los inconmensurables provocó una crisis realmente muy seria? La primera crisis en los fundamentos de la matemática. Realmente imaginen que todo lo que usted conoce lo puede designar por números racionales. Y de la noche a la mañana aparece algo que usted no puede designarlo, no lo puede caracterizar con un número racional. Bueno, ahí hubo muchas discusiones, hubo muchas teorías para justificar que esos números, o sea, que los racionales sí podían resolver todo, pero ustedes se dan cuenta que eso era imposible. Y bueno, y después con las sumas infinitas viene además un episodio bastante interesante que yo siempre le comento a los estudiantes, y es el caso de Zenón. Zenón era un alumno de Parménides. Recuérdense que las escuelas de filosofía natural griega eran escuelas en las cuales, si bien la filosofía, la madre de toda la ciencia, la matemática era central en sus formulaciones, en sus discusiones. Bueno, y la forma en la cual, la única sociedad en la cual usted tenía una posición más arriba o menos arriba en la escala social era en la griega por su conocimiento. Y para dilucidar este tipo de cosas había enfrentamientos dialécticos, digamos, retos en los cuales se enfrentaban hasta que uno, digamos, no perdía el que no podía refutar o contradecir o lo que fuera, lo que afirmara el contrario. Obviamente ustedes se dan cuenta que en tiempo, o sea, caracterizado por cualquier persona, siempre va a haber alguien que quiere ganar a toda costa y a todo costo. Bueno, de ahí vienen los términos como cínico, que era una escuela de filosofía natural en los cuales ellos usaban argumentos oscuros, digamos, usaban, por ejemplo, inductivamente algo que no estaba bien, pero el objetivo era ganar la discusión como fuera. Y bueno, Parménides en una de estas discusiones pierde y los otros filósofos que estaban ahí se empiezan a reír de él porque no sabía demostrar, o sea, no había podido demostrar que algo era cierto.
Entonces Zenón sale en defensa de su profesor, de su maestro, y dice, bueno, mi profesor es cierto, no pudo demostrar que algo no es cierto. Yo les voy a proponer 3 retos que son falsos para que ustedes me demuestren que es falso. Y obviamente no podían demostrarlo porque todos se basaban en la teoría del límite, o por lo menos en el uso del infinito actual, que eso es uno de los, digamos, inconvenientes o de las deficiencias que tiene la matemática griega. El más interesante, por supuesto, es la paradoja de Aquiles, porque usted sabe, bueno, está la competencia esta entre Aquiles y la tortuga, y él decía que Aquiles nunca alcanzaría a la tortuga porque cada vez que llega al punto que estaba la tortuga, ya ésta se había desplazado, y como siempre invertía un tiempo, y este desplazamiento era infinito, Aquiles nunca, la suma de tiempos, la suma infinita de tiempos era infinita. Aquiles nunca va a encontrar la tortuga, pero ustedes saben que eso no es así porque eso es una serie de razón, geométrica de razón, aun cuando sea más o menos, digamos, no sea, digamos, de razón un medio o un tercio, se puede demostrar que es convergente sin mucho problema. Esto acá está, igual los diagramas, ustedes los van a poder hacer. Matemáticamente, estos son los pasos que uno hace. Obviamente, se dan cuenta mirando este lema 2, que hasta el mediados del siglo XIX no se podía resolver con propiedad esta paradoja. Bueno, Euclides. Euclides de Alejandría, este es uno de los cuadros más famosos de todos los tiempos, que tiene serias incongruencias históricas porque sitúan en el mismo momento, de hecho se llama la Escuela de Alejandría, a filósofos griegos de diversas edades y de distintas edades en la civilización griega, e incluso de distintos lugares. Pero bueno, de hecho acá está Euclides enseñando geometría, teóricamente en el cuadro. Y bueno, y los elementos de Euclides es uno de los ejemplos que tenemos en las cuales una obra hizo a su autor inmortal. Bien, podemos criticarlo, hay muchas paradojas que se pueden obtener de la forma en que está escrito, que están escritos los elementos por los axiomas y las definiciones que usa, pero indudablemente es uno de los, no sé si hay, matemáticamente hablando, hay alguno que haya sido más traducido, publicado que este. Bueno, y este es el quinto postulado, en el cual obviamente dio origen a muchísimas investigaciones, en particular al surgimiento de las geometrías no euclidianas. Estas son algunas formulaciones equivalentes que en algún momento se pensaban que eran demostraciones del quinto postulado, pero después al final lo que habían demostrado eran que eran proposiciones equivalentes. Esta primera es posiblemente la formulación más conocida del postulado. Es decir, es muy común incluso que en los libros se escriba así en lugar de la formulación original de Euclides. Y bueno, ¿y qué es lo que hizo Lobachevsky? ¿Vieron la formulación que yo les dije de Ptolomeo, la 1 de esta? De hecho, lo que hace Lobachevsky es negar esa proposición y decir que por un punto exterior de una recta no pasa un único punto. Una única paralela. Pero hay dos formas, hay dos posibilidades. O no pasa ninguna o pasa en infinitas. Bueno, Lobachevsky trabajó con la de infinitas rectas paralelas, y Riemann trabaja con
la otra negación, que es que no hay ninguna, como digamos, no hay ninguna recta paralela al punto. Y esta es la razón por la que hay infinitas paralelas por un punto exterior, una recta, ya que estas dos que están acá representadas son lo que él llamó paralelas divergentes, y entre ellas obviamente hay infinitas rectas paralelas divergentes que no tocan estas dos, y entre ellas dos hay infinitas, con lo cual se llega a la conclusión de que hay infinitas rectas paralelas. Y este es el caso de Riemann, de que no hay ninguna paralela por un punto exterior a una recta. Bueno, hubo muchas discusiones. Este es el modelo, digamos, de Poincaré para resolver las discusiones de la no contradicción de las geometrías no euclidianas, porque es un modelo euclidiano de una geometría no euclidiana. Con lo cual, si las no euclidianas eran contradictorias, la euclidiana también lo era. Bueno, y esto es lo que yo les decía. Entonces yo puedo ahora no tanto comparar, sino más bien valorar un problema, su trascendencia en la historia de la matemática, teniendo ahora esta matriz. Yo puedo decir, bueno, ¿en cuál verticalmente, por columnas? Yo digo, el problema, ¿dónde está? En la primera, en la tercera, en la cuarta columna. Eso desde el punto de vista cualitativo. Ahora, desde el punto de vista matemático, ¿qué característica tiene el problema? ¿Es del primero o del último? Bueno, entonces ahí me es más fácil a mí yo poder hacer una valoración del problema, aun cuando tenga problemas disímiles y de distintas áreas. Y bueno, esto es lo que quería presentarle en el día de hoy. Obviamente hay mucho más para decir de problemas, pero creo que es suficiente. Bien, le agradecemos infinitamente a nuestro invitado, al doctor Juan Eduardo, esta interesante charla, ¿no? Y bueno, queda abierta a partir de este momento, ya sea, bueno, aquí en este chat, también en el canal de YouTube, pues las preguntas que gusten hacerle, desde luego, y también por el chat, también pueden enviar el chat igualmente. También, perdón, también, Agustín, disculpa. Sí. También está mi correo, pueden, no sé, si a alguien después se le ocurre algo, qué sé yo, me escribe, no hay ningún tipo de dificultad. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Muy bien. Bueno, aquí hay algunas, me parece que viene, sí, del canal de YouTube, un saludo de Laura Gibelli Peña Garzón. Buenas tardes, doctor Nápoles, y es un gusto escucharle, ¿no? Es más que nada, Gracias. Más que pregunta, un comentario. Muchas gracias. Y también aquí en el chat de la maestra Giselle, que nos comenta muy interesante su intervención. Muchas gracias. Gracias. Pueden usar o también pueden directamente, si gustan, hay una manita que pueden levantar y pueden utilizar el micrófono. Adelante. Estoy pasándole la presentación a Marcos Sí. por el WhatsApp. Digamos, la vía más fácil, ya se lo sitúa a él. Así Sí, que... Muchas gracias, doctor. Yo creo que ahorita, sí, gracias, doctor. Yo creo que ahorita lo van a compartir aquí para que lo tengamos también en el chat. Bueno, ahí cualquiera de nuestros asistentes, pues, puede incluso escribir. Ahí está.
Ahí está ya. Ya el doctor Marcos nos está compartiendo en el chat. Sí. Incluso también para compartir la presentación, ¿no? Que nos hizo favor de, a su vez, de enviarnos. Yo sí quería, bueno, aprovechando, hay que invitar a los estudiantes de la maestría. Acuérdense que también están aquí ellos, que son nuestros, bueno, no los únicos, ¿verdad? Pero uno de nuestros principales participantes aquí. Muy bien. Hay aquí una pregunta, sí, en el chat, muchas gracias, de la profesora Gisela Ochoa, y ella le pregunta, doctor, ¿cómo rompe la estructura de las matemáticas el problema de los 4 colores, ese que mencionó hace un rato? Sí. Bueno, el teorema de los 4 colores en sí, o sea, el problema en sí no provoca ninguna ruptura epistémica. Lo que provoca la ruptura epistémica es la demostración del teorema de los 4 colores. Recuérdense, la conjetura era que 4 colores eran necesarios y suficientes para colorear cualquier mapa plano. Vamos a ponerlo, ¿verdad?, en contexto. Ahora, la primera demostración en 1976 es por computadora. Entonces, todos somos profesores y tenemos que calificar exámenes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos un examen, vamos a suponer que sea escrito para simplificar, y uno dice, bueno, yo le pregunté tal cosa, el chico me respondió esto, y sí, alcanza lo mínimo para hacer 6, pongamos, 60 o como quieran decir. Es decir, yo verifico que la respuesta que me da mi estudiante alcanza los estándares de calidad que yo considero necesarios para aprobar. Verifico. Ese es el término que es aquí la manzana de la discordia. La verificabilidad. Cuando una computadora hace una demostración matemática, ya usted no puede verificarla, porque la computadora trabaja distinto a nosotros. Entonces, eso provocó en la matemática que se separaran las aguas, como Moisés en el Mar Rojo, los que aceptan las demostraciones por computadora y los que no aceptan las demostraciones por computadora. De hecho, fíjense si fue tal... ¿sí? ¿Alguien habló? No, doctor. Fíjense si fue tal que hubo un par de congresos, o sea, de epistemología y de filosofía dedicados solo a este tipo de cuestiones, porque eran muchas las discusiones. Y Appel y Hankel, que fueron los dos matemáticos que encontraron la demostración esta por computadora, estaban tan, para decirlo de alguna manera, digamos, tan desanimados que no pararon hasta encontrar una demostración clásica del teorema de los 4 colores. Eso nos dice, bueno, eso es 1976. En 1979, para que vean que no habíamos avanzado mucho, hay un artículo que me envió un colega de Estados Unidos que decía, descubriendo teoremas con el computador, con la computadora. Agarra una ecuación diferencial y lo que hacemos con GeoGebra hoy lisa y llanamente, pero en el 79 no había GeoGebra. Digamos, se pone a jugar o se ponen a jugar porque eran 3 matemáticos y hacen un artículo que sale, yo no me acuerdo en qué revista norteamericana, pero en una muy buena revista norteamericana, pero no, fíjense, el pensamiento clásico no es que ellos presentaron lo que ellos habían encontrado, no, lo que ellos encontraron lo demostraron después, o sea, se sintieron obligados a demostrarlo clásicamente porque no aceptaban en su interior, era como que habían encontrado eso, pero no valía. Bien,
En la educación matemática, ¿eso en qué se ha manifestado? Hay mucha gente que no acepta las demostraciones sin palabras. ¿Sí o no? Entonces, yo creo que este es el tipo de cosas que nosotros tenemos que entender. No todos estamos obligados a pensar en el mismo camino ni de la misma forma. A lo mejor yo puedo pensar en imágenes, en figuras. Otro chico puede pensar en números. Otro chico puede pensar en colores. Entonces, ese es el kit de la cuestión. Para mí, desde el punto de vista de la educación matemática, lo que ha provocado el teorema, o sea, la ruptura epistémica del teorema de los 4 colores. Hay alguien que pidió la palabra, me parece. Sí, sí, la maestra Gisele, sí. que de hecho fue la que también nos detonó la pregunta, ¿no? Sí, bienvenida, maestra. Adelante, gracias, maestra. gracias. Entonces, en este caso, es como hablando clásicamente, es una diferencia entre mostrar y demostrar, ¿no? A ver, si yo voy a la lógica, acuérdate que hay 3 categorías que yo creo que nosotros tampoco nos hemos fijado mucho desde el punto de vista educativo. Una cosa es argumentar, otra cosa es mostrar, como tú dices, y la tercera sería demostrar. Ahora, lo que nosotros tenemos en nuestra educación, en nuestra filosofía y en nuestra matemática es que la demostración solo se hace de una sola forma. La vía clásica griega y no hay más camino. Entonces, por eso usted ve que, por ejemplo, el teorema de Pitágoras hay antecedentes en prácticamente todas las civilizaciones, pero como tú bien dijiste, mostrando. Pero es que esa era la vía de razonamiento de ellos. Ese era el modo de probar la veracidad de una proposición. Entonces, a veces yo creo que tenemos que ir al revés y decir, en lugar de decir, está mal tu respuesta, decir, vamos a pensar en lo que dijiste. ¿Qué hay detrás? ¿Qué razonamiento hay detrás de lo que dijo ese muchacho? Digo muchacho, estudiante, colega, lo que sea, ¿verdad? Es decir, entender el razonamiento es el kit de la cuestión que hay no solo detrás del teorema de los 4 colores, sino de muchas cosas matemáticas que yo creo que en educación matemática te podemos recuperarlo y nos va a ayudar bastante. En mi opinión, sí, hablando de vuelta volviendo a lo que decía la profe, fíjense que una de las cosas que yo siempre he abogado es no usamos lo suficiente las cosas que nos da la vida en nuestras clases de matemática. Yo creo que la matemática realista es una muy buena herramienta con los chicos. De hecho, les pregunto, esta pandemia que nos tiene todavía a mal traer, ¿realmente nosotros la pudimos explotar todo lo que ella nos explotó a nosotros? No fue recíproca, pues nosotros debimos haber sacado mucho más, porque todo el mundo habló de la pandemia. Todo el tiempo, durante 14 meses, llevamos hablando de la pandemia, mañana, tarde y noche, y que sí, que no. ¿Saben la cantidad de cosas que pudimos haber hecho? Gráficos, funciones, pero conjuntos. Realmente nosotros no aprovechamos a la pandemia, educativamente hablando, digo, ¿verdad? Yo creo con las cosas que pudimos haber hecho con ella. Muy bien, pues muchas gracias, maestra Gisele, muchas gracias. Bueno, aquí, doctor, nada más para darle un poco de celeridad aquí y más o menos respetar los tiempos de nuestras sesiones. Bueno, hay 2 comentarios desde el canal de YouTube. Bueno, el de Laura Gibeli Peña, bueno, no lo voy a mencionar directamente porque sí tiene ya relación, pues de alguna manera con lo que decía la maestra Giselle, es decir, ella también hablaba de que nos dijera un poquito más acerca de ese problema de los 4 colores y la controversia social. Nando Barragán, también en canal de YouTube, pues la pregunta que nos hace es de que
de qué le hace es que si al abordar estos problemas en clase, pues qué tan conveniente resulta ser. Y también a manera de pregunta dice si es, por ejemplo, en la motivación, que pudiera ser de ideas, ¿no? Sí, yo creo que no solo estos problemas, hay muchas cosas que podemos usar siempre como motivación. Yo le digo a los estudiantes míos del profesorado, les digo, miren, si hay algo bueno que tiene el profesor de matemática es que la matemática está en todos lados. Por tanto, puedes agarrar ejemplos de cualquier lugar. Y le digo, ojo que eso también es lo malo. Porque te puede llegar una pregunta de cualquier lugar. Bien, entonces, yo le digo, ustedes tienen la suerte que van a ser profesores de matemática y que es un área que donde quiera que tú mires está. Pero ojo que eso te obliga a prepararte más que otros profesores de otras disciplinas, porque te pueden preguntar literalmente de cualquier cosa. Bien, de hecho, hablando de motivación, por ejemplo, si bien las pelotas de fútbol, los balones de fútbol, ya no se ven exactamente porque ahora tienen una capa que es están cubiertos por una capa que es sellada con calor termofusión, pero debajo sigue estando exactamente el mismo sólido semirregular de Arquímedes, que aproxima a la esfera solo el 90 y pico por ciento, 94, por ahí no me acuerdo bien. Hay otros sólidos semirregulares que aproximan a la esfera mejor. Entonces uno puede preguntarse, ¿y por qué no se hacen las pelotas de fútbol? Porque la termofusión está por fuera, es para que sea una esfera perfecta cada vez mejor. Entonces, ¿por qué no se usa ese otro sólido semirregular en lugar de si el otro aproxima casi al 99%? Por una cuestión económica. Tiene 120 costuras. Entonces, no siempre el hecho de que matemáticamente o teóricamente esté mejor una cosa significa que automáticamente sea mejor hacerlo así. Hay que discutir las otras cosas que están con la matemática, que es cuestiones de costos y beneficio que está dentro de la producción de las pelotas de fútbol. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, aquí en el chat tenemos otras, por cuestión de tiempo voy a ser muy breve, ¿no? Vianney, que está relacionado un poquito a lo que comentaba últimamente, que preguntaba qué otros problemas, aparte de los que mencionó, pueden provocar esas rupturas, y de José Fernando Barral, quien nos visita desde Ciudad Victoria, muchas gracias, que dice que usted que hablaba hace rato de precisamente de las demostraciones por computadora, a usted personalmente dice si las acepta o no las acepta ese tipo de demostraciones. Sí, yo las acepto y de hecho creo, o sea, digamos, desde el punto de vista del aprendizaje, creo que si un chico es capaz de darte una respuesta utilizando un gráfico, una imagen, colores o lo que sea, es porque ha entendido a dónde va. Que no lo entendió como tú, probablemente, pero eso no significa que esté equivocado. Descartes lo dijo, lo contrario a una verdad no necesariamente es una mentira, puede ser otra verdad. Entonces, ese es el tipo de cosas. Para entender problemas que hayan provocado rupturas epistémicas y no detenernos en concreto, sigamos lo que yo les dije ahorita. Yo siempre tomé, ¿cómo voy a decirle? Objetos de una clase siempre eran de la misma clase, ¿verdad? Imagínense que ahora aparezcan objetos parecidos a esos, pero que no están ahí. Dice, ¿cómo puede ser posible eso? Entonces, ese tipo de problemas en matemática, de hecho, por ejemplo, para situar otro, no tan así, pero que es interesante, el teorema de Pitágoras.
el teorema de Pitágoras hay, bueno, primero, demostraciones clásicas, hay más de 370, pero de hecho tiene infinitas demostraciones porque Polya demuestra un metateorema de Pitágoras en el cual las estructuras, las figuras que están sobre los catetos y la hipotenusa son figuras semejantes, no necesariamente cuadrado. No sé qué pasó, Agustín, ¿estás compartiendo algo? Está bien, está bien. Ahora, imagínense ustedes, tengo tres geometrías, la plana, la hiperbólica y la esférica. Obviamente el teorema de Pitágoras está en los tres, pero de la misma forma, ¿no? En cada uno, en uno acuérdense que el área, que la suma de los ángulos interiores es mayor que 180 y en el otro es menor. Por tanto, el teorema de Pitágoras no puede ser igual ahí. Y entonces vamos de vuelta. Si hay tres geometrías y hay tres mecánicas, las repercusiones que tiene el teorema de Pitágoras en la mecánica clásica lo va a tener la formulación del teorema de Pitágoras en la mecánica, ¿cómo se llama? En la mecánica relativista, si uso la geometría hiperbólica, y en la mecánica cuántica, si uso la geometría esférica de Riemann. Entonces, cada vez que yo estoy en una encrucijada de aceptar o no una estructura nueva que se parece a lo que está, pero que no es, ahí ya yo tengo un conflicto epistémico. Fíjense, mencioné dos veces las derivadas fraccionarias. Las derivadas fraccionarias son derivadas de orden no entero. Es decir, nosotros enseñamos la primera derivada, la segunda, la tercera, y se aplica y todo eso. Las derivadas de orden fraccionaria es la derivada de orden 1/3, pongamos, o de orden pi, o del orden que ustedes quieran. Pero hay dos formulaciones. Está la formulación clásica, en la cual las derivadas fraccionarias son integrales, y está la formulación generalizada, en la cual las derivadas se expresan como un cociente incremental, pero no son fraccionarias. Entonces, para que vean epistémicamente lo que les estoy diciendo, las derivadas fraccionarias clásicas no son derivadas. Las derivadas generalizadas fraccionarias no son fraccionarias. ¿Entienden? O sea, ese tipo de cosas. Y hay gente que no acepta la segunda, la generalizada. Es decir, de las revistas te rechazan los trabajos, te dicen lisa y llanamente que no, que ese tipo de derivadas ellos no las aceptan. O sea, y eso es una cuestión epistémica, porque cualquiera de nosotros sabe que, por ejemplo, en RN hay un montón de nociones de derivabilidad. Direccional, diferencial, que es el más fuerte, obviamente. Sin embargo, derivadas parciales, sin embargo, trabajamos con todas porque son herramientas. Bueno, no, acá no. Acá los tipos dicen que no se pueden aceptar. A pesar que las aplicaciones, cada día hay más aplicaciones del cálculo generalizado, o sea, de estas derivadas fraccionarias locales. Cada día hay más y modelan mejor que las fraccionarias globales, pero ellos dicen que no. Eso es epistémico. Muy bien. Muchas gracias, doctor. En aquí el ruido compartido, pero nos vamos a permitir, pues, primeramente, agradecerle sobremanera. Ya ve, ya hasta tiene mariachi, doctor. Sí, ya estoy oyendo. Nos vamos a permitir agradecerle nuevamente y en forma reiterada al doctor Juan Eduardo Nápoles Valdés su participación el día de hoy, agradeciéndole por esta interesante charla, también a los presentes. Y bueno, voy a permitirme leerles brevemente y presentarles en pantalla esta constancia que emite el área académica y bueno, que dice al calce, por medio de esta se hace constar que el doctor Juan Eduardo Nápoles Valdés impartió la conferencia por invitación titulada Los problemas y el desarrollo de la matemática, observaciones al margen, en el marco del Seminario de Investigación de la Maestría en Ciencias en Matemáticas y su Didáctica. El día llevado a cabo el día
viernes 3 de septiembre de 2021 a las 16 horas y firman alcance nuestro coordinador de la maestría, el doctor Marcos Campos, el jefe del área académica, el doctor Roberto Ávila y el doctor Otilio Arturo Acevedo, director del Instituto de Ciencias Básicas y Ingeniería. Y bueno, nuevamente, pues reiterarles es nuestro agradecimiento precisamente pues por estar acompañándonos en esta ocasión y pues el motivo de, desde luego, de compartirnos esta interesante charla. Doctor, pues esperemos que no sea desde luego la última colaboración. Y bueno, antes de despedirnos, nada más brevemente, un aviso general para todos. Recuerden que nuestra próxima sesión de este seminario es el día 15 de septiembre. Nos vemos también a las 16 horas y lleva por título Perspectiva de Modelos y Modelación y su aporte para la formación de los ciudadanos en esta era, donde tendremos como invitada a la doctora Verónica Vargas Alejo de la Universidad de Guadalajara de México. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Y bueno, nuevamente, mucho agradecimiento por su participación. Muchas gracias. Gracias a todos. Ahí le dejé mis correos también en el chat. Muchas gracias, sí. Igualmente, el doctor Marco nos compartió una dirección de YouTube que ahí también pueden consultar, ¿no? El canal. Sí. Muchas gracias, doctor Gracias Nápoles, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Que pasen un buen fin de semana.